Ernesto, buenas noches, un gusto charlar con vos. Efectivamente, esta semana se ha votado en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto llamado Ley Bases, también han llamado Ley Ómnibus por la cantidad de temáticas que tiene y que va a impactar, en caso de aprobarse, en distintos aspectos en la vida cotidiana de las personas. Por eso está bueno que podamos analizar un poquito de qué trata. Es una ley muy larga que tiene muchísimos artículos. Acá vamos a hacer un resumen con los puntos por ahí más importantes o más polémicos que se han estado debatiendo en estos días en el Congreso. Y bueno, vamos a analizar un poco cómo viene esta ley y si pasa al Senado, si se aprueba o no, dependerá de estos cambios. Seguro. Bueno, si quieren, arrancamos, ahí tenemos bueno, la presentación, son los principales cambios económicos aprobados en la Ley Bases. Pasamos, si quieren, a la siguiente. Este ha sido un punto de los más discutidos, que es la declaración de emergencia en distintos puntos, particularmente en materia económica, administrativa, energética y financiera. Esto es lo que hace es darle facultades especiales al Poder Ejecutivo, al presidente Javier Milei, para hacer cambios drásticos, digamos, pasar por encima de leyes preexistentes y hacer distintos cambios en lo que tiene que ver con la administración del Estado y en distintos sectores como el energético o el financiero. Bueno, con eso supera Milei la crítica que se le hacía de que no había emergencia. Acá, si se aprueba esto, está en una ley. Claro, estaría dentro de la ley, facultado por el Congreso de la Nación, que le delega ciertas facultades que normalmente corresponden al Congreso para que las pueda ejecutar el presidente de la Nación. Rubros realmente importantes, energía y de allí en adelante muy fuerte. En eso, por ejemplo, le otorga la facultad para disolver organismos creados por ley, con la excepción de algunos que se han establecido particularmente, pero a los que no puede disolver igual les puede cambiar las funciones. Estamos hablando de organismos importantes como el INTA, por ejemplo, que tienen presencia acá en San Juan, el INTA, el CONICET. El caso de Vialidad Nacional, por ejemplo, ni siquiera está mencionado, es decir, podría decir, no digo que lo vaya a hacer, pero digamos, está dentro de las facultades que le otorga eliminar Vialidad Nacional. De hecho, Corredores Viales, que es la empresa de la cual Vialidad Nacional es dueña de un 49%, es una de las empresas, bueno, ahora lo vamos a ver, que avanza en la privatización. Entonces, bueno, es posible que organismos como Vialidad Nacional sean eliminados y los trabajadores puestos a disposición. Esa es otra de las facultades que le otorga esta ley, que es el cambio del régimen del empleo público. Puede pasar a disposición de todos esos organismos, algunos que ya se vienen eliminando y otros organismos con presencia en San Juan, por ejemplo, que se podrían eliminar, se podría pasar a disponibilidad a todos sus trabajadores y lo habilita la ley. Digamos, esto puede entrar en litigiosidad, digamos, pero lo habilita la ley a echar ese trabajador luego de 12 meses si no ha sido reubicado en otro organismo del Estado para cumplir funciones. Una especie de periodo de prueba. Esto es por fuera del tema del periodo de prueba, que ahí lo vemos, que es para el régimen de empleo privado. Esto es para el caso del empleo público, podría, digamos, pasarse de disponibilidad y echarse en 12 meses a los trabajadores en base a lo que establece ahora. Esto puede entrar en debate porque también los trabajadores que fueron contratados previamente a la existencia de esta ley tienen derechos adquiridos, entonces podría entrar en disputa si puede o no echarse, por ejemplo, un trabajador por el actual régimen de empleo público, que le da cierta estabilidad. Otra de las cuestiones que habilita la emergencia energética es la libre exportación de hidrocarburos. Esto, sin duda, digamos, al colocarse la mayor parte a nivel internacional, seguiría empujando a la suba al precio del combustible, que un poco, digamos, ya se ha intentado a llegar al nivel internacional, todavía no estamos. Hemos visto ayer 1 de mayo también un pequeño aumento, se han postergado los impuestos, pero igual la petrolera ha aumentado el precio del combustible, pasó de 9.44 a 9.83 en la petrolera nacional. Entonces, bueno, esta ley habilita que se pueda exportar y en caso, digamos, de una emergencia, limita las capacidades de abastecer al mercado local porque habilita a las petroleras a exportar libremente. Si quieren, seguimos con la siguiente. Ahí tenemos las empresas que van a ser privatizadas según dictamina esta ley. Había más empresas en el proyecto original que se fue rechazado antes, incluía, por ejemplo, YPF. En este caso YPF no está incluida, pero tenemos empresas muy relevantes también en la vida cotidiana, como el caso de Aerolíneas Argentinas, que ya vemos que
que en los últimos meses ha habido una serie de recortes en la cantidad de vuelos que llegan a San Juan. Se eliminaron los vuelos a Córdoba y alrededor de 9 vuelos a Buenos Aires, han quedado algunos menos. Veremos cómo funciona. Sabemos que el gobierno provincial también está charlando para que puedan venir algunas low cost, pero en principio, digamos, con la baja de la actividad económica y la caída del consumo, se hace menos rentable para cualquier empresa aérea volar, digamos, dentro del país. Y bueno, en esa línea, si en el caso de una aerolínea privatizada, podría complicar los vuelos. Podría tener otra ventaja, digamos, en el desarrollo de low cost, pero veremos cuál es el saldo al final del día si esto ocurre. Otras empresas importantes, AISA, que es la empresa de agua y saneamiento más grande del país, que está sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en ARSA, Energía Argentina, la radio y televisión argentina, que incluye la radio nacional y la televisión pública. Acá en San Juan tenemos 2 radios nacional, una en Hachal y otra que bueno, ya han cerrado, creo que no están emitiendo, pero bueno, en este caso se venderían los inmuebles, digamos, de la radio. La empresa Intercargo, que es la que se encarga de los servicios de los aviones en los aeropuertos. Esta es una empresa que tiene rentabilidad positiva, es decir, donde el Estado no aporta más porque se autosustenta, también está dentro del listado de empresas a privatizar. Y otras empresas como Correo Argentino y los ferrocarriles, que tenemos Belgrano Carga, que es el ferrocarril que hace cargas hacia el norte del país, Ferrocarriles Argentinos, que es la empresa de trenes nacional. Se intentó durante el gobierno pasado, por ejemplo, llegar a Mendoza, Bahía Blanca, había trenes de servicios a Tucumán, a Córdoba, a Rosario. Bueno, veremos cómo sigue funcionando en caso de privatizar. Esta es la empresa pública con mayor cantidad de empleo público. Veremos cómo sucede, pero bueno, probablemente ahí haya numerosos despidos también, porque eso lo hace que no tenga sostenibilidad, como sucede en general con las empresas de ferrocarriles en otros países también, que tienen fuertes subsidios porque son no rentables en términos económicos, pero a veces juegan un papel tiene su efecto. Claro, en la movilidad de mercadería, en la movilidad de personas, tienen niveles de contaminación mucho menores también que el sistema de aviones. Bueno, veremos cuál es el futuro de Ferrocarriles Argentinos y, como mencionaba antes, Corredores Viales también es otra de las empresas a privatizar, que es la que se encarga principalmente de la pavimentación de rutas. Yo leía que tiene concesionados más de 5.000 kilómetros de carreteras, de autopistas en todo el país. Ese también pasaría a ser del sector privado, quitándole una gran función a Vialidad Nacional, que normalmente ha ocupado ese rol, digamos, históricamente. Esa en cuanto al capítulo de privatizaciones, que ha pasado y tuvo bastante apoyo en la Cámara de Diputados. Si quieren pasamos al siguiente sobre la reforma. Antes de pasar, sí, una pregunta en relación a las empresas a privatizar. ¿Habrán interesados a nivel nacional, internacional, para la compra de estas empresas que en algunos casos son buenas, dan superávit, el caso de Intercargo, pero otras está complicado? Bueno, esa es la gran pregunta, digamos. El caso de los ferrocarriles es bastante ejemplar porque luego de que se privatizara en la década del 90, digamos que es el ejemplo más cercano que tenemos, dejó de funcionar en grandes zonas del país, San Juan incluido. De hecho, nunca más volvimos a tener trenes, sí de carga, pero no de... o sea, tenemos trenes de carga en la zona de Sarmiento, donde se trabaja con... No de pasajeros. Claro, pero no tenemos trenes de pasajeros. Entonces, por supuesto que para una empresa privada, el objetivo natural, digamos, de una empresa privada es la rentabilidad económica, y en el caso de estas empresas donde no sean rentables, ni hablar, bueno, Radio Televisión Argentina emite una señal, puede vender algo de publicidad, pero es difícil que esas actividades muchas veces sean rentables, digamos, en todos los pueblos del país, como tenía presencia Radio Nacional. Entonces es probable que no se reemplacen por una actividad privada, sino que simplemente cierren en muchos casos o se vendan por separado, digamos, inmuebles, sectores, servicios, pero no funciona la empresa como lo conocías. Por eso decimos que esto va a tener impacto en la vida cotidiana en distintos sectores. De hecho, leía también que hay algunos servicios de trenes, por ejemplo a Zárate y Campana, donde el gobierno ya está frenando porque son, digamos, más lejanos esos pueblos en la provincia de Buenos Aires, y obviamente ahí los niveles de rentabilidad disminuyen. Bueno, lo mismo que estamos viendo acá en San Juan con los vuelos. Entonces es probable que para un privado esa actividad no sea sostenible
y no lo realice y veamos disminuir la cantidad de servicios de estos sectores en el ámbito de la vida cotidiana. Sigamos, si querés, con el tema de la reforma laboral. Vamos a la reforma laboral. Este también ha sido muy disputado, ha sido un capítulo que ha sufrido varias modificaciones. Se intentó aplicar primero a través del DNU, esto fue frenado en la justicia en distintas instancias, en la justicia federal, entonces no se está aplicando la reforma previa que se había intentado hacer a través del decreto de necesidad de urgencia, y bueno, ahora se ha incluido dentro de esta ley. Entre los principales puntos que trata es que se extiende el periodo de prueba para los trabajadores, digamos, que van a un nuevo trabajo de 3 a 6 meses para empresas grandes y hasta 1 año para el caso de pequeñas, de microempresas, creo que es hasta 5 empleados, les permite tener hasta 1 año una persona de prueba sin tomarla efectivamente. Ese es uno de los puntos principales, digamos, la extensión del periodo de prueba. Que se dice que esa medida puede llegar a ampliar la posibilidad de ingresar a trabajar, pero también puede haber una especulación del empresario de decir, bueno, a partir de ahora todo lo que tomo son por 12 meses y nada más. Cuando llegue al año, chao, se va. Yo te cuento un ejemplo personal, pero yo estuve trabajando de mesero, de mozo en Dinamarca. Y ahí también es un país con bastante flexibilidad laboral, tiene otros sistemas de protección, digamos, pero en términos del trabajo es bastante flexible, y lo que le sucedía a varios argentinos que trabajaban allá como mozos, incluido a mí, es que te toman por un tiempo como prueba, pero bueno, después, antes de que entres como trabajador efectivo, se busca otra persona. En trabajos no calificados, por supuesto, si uno aspira a tener un trabajador calificado a largo plazo, es otra la situación, claro. Pero en trabajos no calificados, como puede ser en el caso de la gastronomía, es una práctica que podría llegar a darse, digamos, esto obviamente depende de cada empleador, pero habilitar un periodo de prueba de hasta 1 año podría, en comercios, o podría generar esa situación, digamos, ese es un caso, no es que siempre vaya a ser así, pero bueno, obviamente para el lado del trabajador hace más sencillo, el tener del empleador hace más sencillo contratar y estar seguro de a quién se va a tomar para trabajar, digamos, tiene esos dos aspectos. Otro punto importante y muy debatido es el fondo de cese laboral. Con esta ley se permite para nuevos convenios colectivos de trabajo, que ya existe, por ejemplo, en el caso del sector de la construcción, la UOCRA ya funciona de esta forma, y es que a partir de ahora no sería el empleador, digamos, el que debe pagar en el caso de despedir a un trabajador, no sería el empleador el que debería afrontar directamente al momento de despedir al trabajar una indemnización, que en general si es un trabajador con muchos años de servicio suelen ser montos bastante elevados, sino que pasaría a ser un aporte del mismo salario que se paga al trabajador, el 8% pasaría a estar destinado a un fondo de cese laboral. ¿Sí? Entonces del mismo salario bruto, vamos a decir, del trabajador, que ya tiene descuentos, por ejemplo, como aportes patronales, o la cuota sindical, a ese salario bruto, el 8% pasaría ahora a pagar ese fondo de cese laboral para un posible despido futuro. Como decía, esto ya existe para el sector de la construcción, se ha mostrado a favor el Sindicato de Empleados de Comercio, bueno, es muy resistido también por otros sindicatos, porque bueno, se discute que si bien el salario lo paga el trabajador, pero es la remuneración o sea, lo paga el empleador, es la remuneración del trabajador la que ahora pasaría a cubrir el cese laboral en un futuro. Otro punto también importante sobre la reforma laboral es que se crea una especie de régimen, yo no soy abogado laboralista, digamos, porque es complejo el tema, pero se crea un régimen de colaboradores para microempresas de menos de 5 empleados, que a lo que apunta, es decir, permite a una pequeña empresa tener monotributistas en vez de una relación de empleo formal. Por supuesto, esto facilita al empleador pagar un monotributo, digamos, no solo el empleo privado, también el Estado emplea monotributistas, pero facilita a un pequeño empleador tener colaboradores, pero no queda claro cuál es la relación, cómo se establece si hay una relación de dependencia o no, porque en parte se hace un aporte para jubilaciones, es decir, para el sistema provisional, pero con otras categorías, es decir, es un régimen un poco mixto,
Claro. Que también reconoce un poco la situación que existe también en muchas empresas donde se trabaja con... La idea es aliviarle un poco al empresario que no tenga el temor de tomar nuevos empleados. Con esto se le facilita porque se le bajan los costos. Se le bajan los costos al empleador, eso seguro, sobre todo para el caso de indemnizaciones. Para el caso del trabajador, en este caso para poder tener un empleo en una calidad más o menos informal, tiene que pagar un monotributo para poder hacerlo. Es decir, en el caso del trabajador le implica una carga mayor para el lado del trabajador, más simple para el caso del empleador. Quedan más placas, creo, ¿no? Quedan más placas, sí, quedan muchas. Vamos, sí. Vamos resumiéndolas. Vamos resumiendo, pasamos al siguiente tema, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Este también ha sido es un gran capítulo que tiene, o sea, son varios capítulos que tiene un cambio que es trascendental también para el régimen productivo del país, que en particular este ha sido apoyado por todo el arco político para el caso de San Juan, es decir, todos los diputados nacionales de San Juan votaron a favor de este régimen de incentivo, que es lo que crea, digamos, es una especie de enclave productivo o zona preferencial, digamos, no es una cuestión geográfica, pero para las inversiones de más de 200 millones de dólares que se realicen tanto en proyectos nuevos a desarrollarse que impliquen construcción o extracción de nuevos proyectos, pero también habilita hasta la compra de bienes inmuebles y de sociedades preexistentes en un 15%. Esto es bastante polémico, digamos, porque no es un proyecto nuevo, sino que habilita que, por ejemplo, se compren inmuebles por hasta 30 millones de dólares como mínimo a empresas, ya sean nacionales o extranjeras, con todo un régimen diferencial del resto de las empresas del país. Es decir, las pymes quedan excluidas un poco de este régimen, es solo para grandes inversiones, se llama así, régimen de incentivo a las grandes inversiones. Para que dimensionemos de qué estamos hablando, el supermercado mayorista más grande, que es una empresa sanjuanina, no lo voy a nombrar, pero digamos más grande que conocemos mucho acá en el centro de San Juan, más o menos tiene un valor de 10 millones de dólares, es decir, estamos hablando de inversiones 20 veces mayor que el tamaño de un mayorista que tiene 5 locales o más en San Juan. A estas empresas que realicen estas inversiones les habilita un plazo de 2 años para inscribirse y empezar a hacer inversiones en el país, le da amplios beneficios tributarios y fiscales y cambiarios también y jurídicos. Los más importantes es, por ejemplo, que establece la libre importación y exportación de todo lo relacionado a esa empresa, ¿sí? Esto libre de impuestos, ¿sí? Entonces, una empresa grande que se instale en San Juan o en cualquier lugar del país podría importar libremente lo que quisiera sin pagar ni retenciones, ni ingresos brutos, ni IVA, ni ninguno de los impuestos que conocemos. Habilita a una empresa grande a hacerlo, pero no a las pymes hacerlo. Entonces, eso, bueno, se ha estado discutiendo que puede generar una competencia desleal y afectar fuertemente el desarrollo de proveedores. Lo pongo en el caso de ejemplo de la minería para San Juan, donde una gran empresa podría venir a explotar un proyecto de cobre, por ejemplo, pero le sería más beneficioso para la construcción de la obra, para la extracción, digamos, para los insumos que utiliza. Obviamente depende de los niveles de productividad, pero le sería más beneficioso importar algo a que un proveedor sanjuanino importe un insumo, lo procese y se lo vende a la empresa, ¿sí? Sería más fácil para la empresa importarlo directamente porque el productor sanjuanino cargaría con costos impositivos altos, digamos, el impuesto país, el IVA, ingresos brutos y demás, que la empresa no pagaría en caso de importarlo directamente. Creo que ya nos queda muy poco tiempo. Podemos dejar lo que resta para tu próximo comentario, porque son temas importantes, complejos, y hace falta una explicación. Si te parece, seguimos en la próxima para seguir analizando lo que nos resta de estas modificaciones legales muy estructurales, muy importantes, que en caso de ser aprobadas, bueno, van a ser leyes que vamos a tener que convivir con ellas durante mucho tiempo. Así que, bueno, muchas gracias, Hugo Verosi, y vamos a estar la semana que viene en contacto para seguir analizando este paquete de leyes. Muchas gracias por estar acá.